Hoy te toca limpiar, pero no es que vayamos a hacer un zafarrancho ahora de limpieza, que está todo muy bien, muy limpio. Es como le he titulado esta mañana al pasaje que vamos a estudiar. Hoy te toca limpiar. Y el caso es que estaba pensando en si alguna vez te has manchado. Quizá durante la comida en alguna celebración especial cayó en la camisa nueva esa mancha, o en esa parte del vestido que está confeccionado de la tela más delicada, ¡pof!, la mancha. Y qué disgusto, ¿no? A veces tomamos tal disgusto porque es la primera vez que nos ponemos esa prenda, la estrenamos y viene una mancha que pensamos que no va a haber manera de salir. Pero con el producto adecuado os puedo decir que las manchas salen. No hay mancha que se resista. Y podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el bolígrafo. Bolígrafo, echas amoníaco y restriegas y sale el bolígrafo. Luego lavar. El lápiz de labios, también. Esta semana estaba viendo que sale primero con aceite de oliva. Echas aceite de oliva y lo frotas. Después le echas jabón de los platos, vuelves a frotar. Después echas vinagre de limpieza, vuelves a frotar y maravillosamente sale. Y luego a lavar el resto de la ropa. Chocolate. Primero hay que quitar todo el sobrante. Chocolate es también uno de las manchas estrella en las celebraciones, ¿verdad? Pues sale primero con jabón, de fregar los platos, se restriega, y luego con vinagre y se lava. El café, igual que el chocolate. Primero jabón, se restriega, después vinagre, se restriega y a lavar. Y la mancha estrella es el vino. Ese ya hay que trabajarlo un poco más. Pero también sale. Primero jabón, a restregar, vinagre, a restregar, amoníaco, restriegas, lo dejas a remojo 10 minutos y si luego vuelves a tener problema y queda un poquito, repites la operación. Hasta media hora te puedes tirar frotando y remojando, pero al final sale y a lavar la prenda. Y luego, después de tanto trabajo, existe un producto, que no voy a dar el nombre, luego me lo pedís o tampoco, porque no voy a dar publicidad, pero hay un producto llamado Vanish Gold que lo diluyes en agua, lo echas encima de la manchita, restriegas un poquito, lo metes a remojo y ya no hay que restregar, salen las manchas. Y es que la suciedad no se quita sola. Y en eso podemos estar de acuerdo. No se quita sola la suciedad. Y debemos de admitir que para ser eficientes en nuestro trabajo de limpieza, no solo nos toca limpiar, sino que tenemos que saber cómo hemos de limpiar. Y el Salmo 119, que estamos viendo en este tiempo, hoy vamos a leer los versículos del 9 al 16, el salmista precisamente describe la manera en cómo un creyente puede mantener constante y consistentemente su estilo de vida limpio, un estilo de vida que agrade al Señor y que haga de los creyentes personas que seamos realmente, como vamos a ver, gozosos. ¿Cómo puede ser esto? Pues es lo que vamos a ver, si me acompañáis al Salmo 119, versículos del 9 al 16. Hoy vamos a ver 3 momentos en nuestra vida en los que toca limpiar. 3 momentos en la vida en los que vamos a estar limpiando. Leed conmigo el Salmo 119, los versículos del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Amén. 3 momentos en nuestra vida en los que nos toca limpiar. Eso es lo que vamos a ver. El primero,
Es a lo mejor el momento pasado, antes, en el que hubo que ejercer ese ejercicio de limpieza, valga la redundancia. Eso lo veremos en los versículos del 10 al 11. Luego aprenderemos cómo se limpia ahora o cómo se continúa limpiando ahora. Lo veremos en los versículos del 12 al 14. Y cómo hemos de limpiar al futuro o cómo se limpiará en el futuro. Eso lo vamos a ver en los versículos 15 al 16. 3 momentos en nuestra vida en los que toca limpiar. Pero cuando toca limpiar hay que hacer una llamada de zafarrancho de limpieza, ¿no? Y eso lo vamos a ver en este primer versículo, a modo de introducción, el versículo 9. ¿A quién le toca limpiar? Y ahí surgen los escaqueos, ¿no? ¿A quién le toca limpiar? ¿Realmente esto va por mí? Luego, en este versículo también vamos a ver qué debes limpiar. Y en tercer lugar, cómo hemos de limpiarlo. Leamos el versículo 9 otra vez. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Quién le toca limpiar? El joven. El significado básico de joven, en este texto y en general en el Antiguo Testamento, habla de esa persona que no es adulta. Y en este caso, como los jóvenes se han ido, bueno, quedan aquí algunos pocos que todavía están por llegar a la edad adulta. ¿Qué pasa? ¿Que solo esto es relevante o esto es de interés para los más jóvenes? Bueno, veamos otros significados de este concepto de joven en el Antiguo Testamento. Y sí, hay un concepto que se repite y es el de niño pequeño. Dice Isaías 7:16, el profeta está hablando de una profecía en la que va a nacer un niño, que luego aplicaría al Señor Jesucristo en el futuro, pero en ese momento se hablaba de un niño en el que iban a ocurrir ciertos acontecimientos históricos antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y ese es el concepto básico del que es joven, un niño pequeño. Pero también en la Biblia, por lo general, se considera a un joven, y nosotros creo que en nuestro concepto también, aquel que está en edad casadera, ¿verdad? Y campamentos de jóvenes, plin, se nos encienden las lámparas, ¿no? Las bombillas. Ahí están los jóvenes, 60, 70. Qué gusto, ¿no? Pero además, no solo son esos jóvenes, sino que por lo general considera joven a una persona que no tiene la experiencia de la vejez o de la edad madura. Y eso es lo que sentía el profeta Jeremías cuando en su llamado, en Jeremías 1:6, le dice al Señor y clama: «Oh Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño». Ahí es la misma palabra que se utiliza aquí en el Salmo. Realmente el profeta, cuando tuvo su llamado, ¿es que era un niño y por eso no se veía como profeta? No, ahí la palabra quería decir una persona tan joven que no se veía con la experiencia de un hombre maduro para afrontar y tener esa responsabilidad de hablar en el nombre de Dios. Por eso hemos de tener cuidado con decir, no, esto va, este típico versículo que le ponemos como a uno que yo me sé que le pusieron en su Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es muy socorrido, pero no es solo para los más jóvenes, es para aquellas personas que quizá no tengamos la experiencia suficiente a lo largo de la vida y tengamos que admitir que necesitamos seguir madurando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Un joven muy conocido en el Antiguo Testamento es Absalón. ¿No sería joven? Su padre lo llamó: «Tratad benignamente al joven Absalón por consideración a mí», cuando imploró a sus generales que no lo tocaran. Pero este joven Absalón tenía la edad suficiente para comandar un ejército que se rebeló contra el rey, contra su padre. O sea que, joven, ¿irá por mí también? Por tanto, si eres adulto o admites que no tienes suficiente experiencia o no tienes la suficiente madurez espiritual, o incluso si la tienes, creo que estos versículos que hemos leído también van por nosotros. Es como, no sé si los que recordáis los juegos de mesa, ese paréntesis que había en un borde de la caja, dice rango de edad de 0 a 99 años.
Pues si eres un joven de 0 a 99 años, estos versículos que vamos a considerar esta mañana creo que nos interesan a todos. Entonces, ¿qué tiene que limpiar el joven? O vamos a decir, ¿qué tiene que limpiar el creyente? ¿Qué tenemos que limpiar nosotros en nuestra vida? ¿Con qué limpiará el joven? Su camino. Es decir, ¿con qué hará puro, como traduce otras, la Biblia de las Américas o la Biblia textual? ¿Con qué hará puro el joven su estilo de vida? ¿Cómo podemos llevar una vida que agrade a Dios? Bueno, en esto de limpiar, las personas podemos tener conceptos muy diferentes. Lo que para uno está limpio, para otro puede decir, no, esto necesita mucho. Por eso nos podemos encontrar en el tema espiritual, que es donde estamos hablando hoy, con personas que no les importa estar sucios en su pecado. Y también podemos encontrar a personas que consideran que no están sucios. En ese rango del que no quiere o no le importa estar sucio, al que piensa que no está sucio, es donde también aplican estos versículos de esta mañana. No me importa estar sucio o no me importa, o no quiero limpiar porque yo estoy limpio ya. Pero limpiar en el tema espiritual, en las cosas del corazón, en el pecado del ser humano, limpiar siempre es necesario. Y como veíamos, quizá pienses que eres puro, que eres limpio. Pues Dios en su palabra, y hay veces que cuando vas a discutir con las personas dices, no, ya está, no discutimos más. Dios advierte. Yo no voy a decir que yo o que tú eres o no eres. Dios lo dice. Y Dios dice en Job capítulo 14, versículo 4, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. O Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. ¿Eres puro? Pues Dios dice esto. ¿Somos nosotros mejores que ellos?, decía Pablo en su argumentación en el capítulo 3 de Romanos. Está argumentando todo el mundo es pecador. Y estaba hablando, primero habla de los paganos o de los gentiles, de los que nosotros somos también parte. Luego también habla de los judíos y al final termina diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso es lo que Dios tiene que decir al ser humano. Ni uno pasa el rasero. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Recuerda el apóstol Juan en su primera epístola. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aunque quieras llevar la razón. Aunque tantas veces como creyentes queremos llevar la razón, no somos nosotros los culpables, es el otro el que me ha hecho. Pero en este versículo hemos dicho que se traduce aquí con qué limpiará el joven su camino y en la Biblia de las Américas, por ejemplo, se traduce con qué hará puro el joven su camino, o con qué va a mantener el creyente puro su camino. Y aquí los que ya llevamos algunos años podemos pensar, ¿vale la pena realmente tratar constantemente de llevar una vida pura que agrade al Señor? ¿De qué me sirve? Recordad a Asaf en el Salmo 73, el autor, que comienza ese pensamiento, esa meditación en la palabra y dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón, versículo 13 del Salmo 73, y lavado mis manos en inocencia. Ahí está el hombre hablando y dice, ¿de qué? Y empieza a considerar lo bien que le van a los impíos y lo difícil que es mantenerse puro. Pero hay que seguir, porque el mismo Asaf da la respuesta, hasta que entré en el santuario de Dios. Cuando entramos en la presencia de Dios, vemos su santidad y vemos su justicia. Es cuando nos tenemos que decir, no, yo no soy puro, pero vale la pena ese camino porque Dios es santo, hasta que entré en el santuario
de Dios y comprendí el fin de ellos. Pero para mantenerse puro, primero hay que serlo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puede un ser humano ser limpio delante de Dios? Y no nos tenemos que equivocar. No depende de nosotros, pero somos responsables. Y lo voy a explicar. La Biblia enseña constantemente que la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra es necesaria para que el corazón sea alumbrado con la luz del Evangelio, para que el Espíritu Santo deposite la fe. Y es a través de la predicación que uno va a conocer a Dios. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Le estaba hablando Isaías en el capítulo 1, versículo 16, al pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo que esa predicación está ahí y que llama a la responsabilidad del oyente a decir, no puedo seguir así, con esta vida de pecado, al mismo tiempo depende enteramente, como vamos a ver, de la intervención compasiva de Dios. Nada podemos hacer nosotros, es Dios el que lo hace todo por gracia, por un favor inmerecido a nosotros. Es Dios nuestra responsabilidad, pero al mismo tiempo Dios que dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, predicación del Evangelio, que tendrá de él compasión, la parte de Dios, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Os dais cuenta? Es esa tensión constante. ¿Cómo puedo mantenerme puro? Primero siendo puro. ¿Y esto cómo lo hacemos? El salmista nos da la respuesta. ¿Cómo mantendrá el joven puro su camino? Guardando su palabra. La palabra es una de las 8 términos que se utilizan en este salmo para describir la voluntad de Dios. Guardando la voluntad de Dios. No haciendo lo que a mí me dé la gana, sino respetando lo que Dios habla, escuchándolo y haciéndolo. El versículo 8, con el que terminó la estrofa anterior, nos dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El versículo 8 da paso al 9 y reconoce la necesidad de la gracia divina. Reconoce que nosotros por nosotros mismos no podemos. ¿Cuántas veces estamos intentando hacer algo y nunca llegamos? ¿Con qué limpiará? Se puede traducir el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven para ocuparse de ello, para estar ocupado en esa limpieza conforme a la palabra? Si llevamos la interrogación al final, se puede traducir el versículo 9 también. ¿Cómo un joven, cómo un creyente puede mantener limpio su camino según dice la palabra de Dios? No según digamos nosotros, es según dice la palabra de Dios. Pues vamos a ver cómo puede un hombre, una persona, mantener limpio su camino, guardando tu palabra. Vamos al tiempo pasado. ¿Cómo se limpiaba antiguamente? Antiguamente no me refiero en la época de nuestras abuelas. ¿Cómo los que ya somos creyentes podemos decir que llegamos al conocimiento de Dios? En nuestro pasado, ¿cómo fue? ¿Alguien nos tocó palmas? ¿Nos iluminó con un foco? ¿Nos caímos de un caballo? Esta semana más de 2 hemos tenido que recordar esta semana cómo fue nuestro testimonio, ¿verdad? ¿Cómo fue para el salmista? Por eso los versículos del 10 al 11 nos hablan en términos de pasado. Y dice el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Algo que llama la atención aquí es que los verbos están en pasado, algo que ya está haciendo el salmista desde su vida anterior. Con todo mi corazón, dice, con todo mi corazón. Lo que he hecho antes, lo he hecho con todo mi corazón. Es decir, con intencionalidad, con un deseo profundo. Y es que del corazón, cuando hacemos las cosas de corazón,
Lo hacemos de todo nuestro interior, ¿verdad? Con todo nuestro ánimo, con toda nuestra fuerza. Cuidado, que hay veces que hacemos la cosa de corazón y estamos errando. Es que soy así. No, cuidado. Fíjate este término corazón, que quiere expresar un fuerte deseo e inclinación personal. Pues mira cómo era el corazón de Faraón. Éxodo 7:14. El corazón de Faraón es terco. ¿Es terco nuestro corazón? Esa intención, con todo mi corazón, ¿soy terco? Pero el corazón también puede dar, un corazón regenerado puede dar también, pues como nos habla en Éxodo 35, todo el que sea de corazón generoso, hablando de las ofrendas que iban a llevar al tabernáculo, y que igual aplica hoy en la iglesia, todo el que ofrenda lo haga con generosidad, un corazón que ofrenda al Señor con generosidad. O un corazón que alaba, te alabaré, oh Dios mío, con todo mi corazón. Creo que lo hemos hecho esta mañana. Salmo 86:12. No hemos hecho otra cosa. Y que ese sea nuestro impulso para cantar, para adorar al Señor con todo nuestro corazón. Pero el corazón natural, la única esperanza que le queda al ser humano, está en la promesa de Dios. Está en la palabra de Dios. Y Dios promete, y lo hizo en Ezequiel 36:26, que el corazón que naturalmente no puede acercarse a Dios, Dios hace el cambio. Os daré un corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la parte de Dios, esa es su gracia. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Por eso el pecador ora: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. La misma palabrita que estamos trabajando. ¿Con qué mantendrá puro el joven su camino? Crea en mí, es una obra de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y esto es una oración de un hombre a Dios. Oremos con esa intención, con ese profundo deseo. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y afirma en mi corazón, dice el Salmo 86:11, afirma mi corazón para que tema a tu nombre. No estamos pidiendo que nos toque la lotería. Estamos pidiendo que al que le estamos pidiendo hemos de temerle. Hemos de temerle. Así que este hombre en su pasado de todo corazón buscó. Con todo mi corazón te he buscado. Y este verbo frecuentemente en el Antiguo Testamento se refería a consultar a Dios. Cuando alguien buscaba, cuando un profeta buscaba, cuando un rey buscaba la voluntad de Dios, usaba este mismo verbo. Y siempre se utiliza para eso. ¿Qué busco? ¿Me busco algo en el bolsillo? ¿Me busco las llaves perdidas? ¿Me busco un futuro en otro mejor trabajo? No. Busqué a Dios. He buscado a Dios. Y en el Antiguo Testamento este verbo se utiliza para buscar a alguien muy concreto. Buscar a Dios. Buscar su voluntad. Y buscar puede implicar el indagar. A ver, ¿dónde? ¿Alguno a lo mejor está aquí indagando? ¿Tendrán esto algo que no he recibido hasta ahora? O podemos consultar, hermanos, cuando tenemos nuestras dudas, consultar a Dios, buscar a Dios en su palabra, a ver qué sobre este tema, qué dice la palabra de Dios y cerrar nosotros nuestra intención de siempre tener la respuesta. Preguntar, también quiere decir este verbo, preguntar cuando, eso nos decían en el cole, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Requerir, frecuentar. Hermanos, a menudo a los profetas, precisamente, su mensaje iba hacia esa dirección. Convocaban al pueblo a que diera un giro completo de sus vidas.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6. Ahora es el momento. Ahora que estamos aquí, hermanos, es el momento de buscar la voluntad de Dios. No, un poquito más tarde, estás perdiendo el tiempo porque más tarde a lo mejor ya es tarde. No sabemos lo que puede pasar de aquí. Ahora es el momento. Por eso el salmista en su momento pasado buscó de corazón a Dios y lo halló. Que contraste el versículo del Salmo 119:2, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Y este versículo 10 que hemos leído, que contraste con aquellos que también buscan, y en este Salmo 119, pero buscan otra cosa. Leed el versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos, no buscan tu voluntad. Qué lejos está la salvación de los que no buscan a Dios. Una segunda particularidad que tiene esta vida pasada del salmista no es solo que buscó de corazón a Dios, sino que, como hemos visto, lo buscó en dependencia. Su responsabilidad era buscar, pero esa búsqueda siempre depende del Señor. Versículo 10, la segunda parte. No dejes desviarme de tus mandamientos. Hay algo que Dios hace y es controlar la vida del creyente. Y en su misericordia nos evita muchos accidentes. No dejes desviarme. Y aquí el término desviar tiene que ver con todo lo que signifique pecar. Una maldad que podamos hacer en contra de Dios o en contra de las personas. Dice el Salmo 119, seguimos aquí, el versículo 21, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Hay una reprensión por esa desviación. Y el versículo 118 utiliza también el mismo término, desviar. 118, que dice, hollaste, pisaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Hollaste, los pisaste, los castigaste. No podemos tener en poco o tener por minucias nuestros desvíos. Lo que para nosotros son minucias, son cositas pequeñas sin importancia que al de al lado ni siquiera le hacen daño, aparentemente, o en nuestra idea. Dios es santo. Y esas pequeñas minucias que tú no le das importancia, Dios va a reprenderlas, las va a castigar. No me dejes desviarme ¿de qué? Siempre estamos en lo mismo, de tus mandamientos. Siempre. Y mandamiento es sinónimo de palabra que hemos visto y es sinónimo de estatuto y sinónimo de ley. Son esas polifacéticas palabras que hablan siempre de la voluntad de Dios. Y hoy día la voluntad de Dios en este universo está recogida en este libro. Por eso la centralidad que debe de tener para nosotros en nuestra vida individual y como iglesia, este lugar. En mi corazón he guardado tus dichos, continúa el versículo. En mi corazón he guardado tus dichos. A veces nos dan cosas y las guardamos. Yo cuando estaba en Fitur, ahí en la feria de turismo, allí la gente, y no sé si aquí habrá alguna persona, va a los mostradores a buscar todas las cositas de publicidad y de cositas. Siempre está la abuelita que dice, es para mi nieto. ¿Dónde está su nieto? Pues entonces, si no está su nieto, no lo coja usted, porque hay muchos nietos por aquí que quieren esas cosas. Pero al final, ¿sabe lo que pasa con todos esos objetos de publicidad que tanto nos hacen chiribitas los ojos? Los guardo y cuando llegan a casa los arrincono. Este verbo aquí no quiere decir he guardado tus dichos
ya está. No, aquí guardar es atesorar. Darles no solo ponerlos en el lugar más valioso de nuestra vida, sino darles el valor. Atesorar se traduce también este versículo en Job, capítulo 23, versículo 12, por ejemplo. Pero, ¿para qué? ¿Para qué me lo meto en el lugar más íntimo y lo valoro? ¿Para decir que soy muy listo y me sé mucho de estos temas teológicos? No. ¿Para qué dice el salmista que está atesorando, dándole valor en su corazón a la palabra? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Debemos de estar tan sensibilizados a que nuestros actos no estén ofendiendo constantemente a Dios. Y esa es la aspiración que tuvo el salmista cuando fracasó moralmente, se reconoció como un fracasado moral delante de Dios, y entonces, en su momento, en su vida pasada, como podemos recordar nosotros en algún momento de nuestra vida que tuvimos que decir como el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Cómo se limpiaba antes? ¿Cómo limpió el salmista? Con la palabra de Dios, cuando se dio cuenta de su estado y confesó. Y Dios lo limpió, Dios lo hizo puro. Así que en el pasado teníamos que estar limpiando, nos tocaba limpiar la responsabilidad y la obra de Dios. Y si todavía no te encuentras en esa situación, hoy es el momento, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación para reconocer delante de Dios la necesidad de ser limpio. ¿Pero cómo se limpia ahora? Bueno, yo recuerdo cuando mi padre decía, con vosotros dos, mi hermano mellizo y yo, cada 2 días 100 gasas en el patio. Éramos 2 bebés a pleno rendimiento y así que 100 gasas y así se limpiaba. Hoy no se limpia, hoy todo va al paquete, se hace un paquetito y a la basura. Pero aquí el salmista no está diciendo, antes se limpiaba de una manera y ahora voy a decir cómo se limpia de la otra. Nos vamos a fijar que en los siguientes 2 versículos se limpiaba como antiguamente, igual ahora tenemos que limpiar. Cuando nos toque limpiar ahora, se limpia con el mismo procedimiento. ¿Cómo se limpia ahora? Enséñame, oh Dios. Leamos el versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. ¿Cómo se limpia ahora? Enséñame, oh Señor. Y este verbo enseñar, en Deuteronomio 5.1, se refiere otra vez, lo mismo que buscar era buscar la voluntad de Dios. Aquí enseñar, ¿qué es? No cualquier cosa. No nos podemos conformar en lo espiritual o en lo religioso con que nos enseñen cualquier cosa o dar valor a cualquier cosa. Todo vale con tal que sea espiritual y de buena gente. No, aquí se está refiriendo a que es enseñar. Deuteronomio 5.1, escucha Israel las leyes y decretos que proclamo hoy a vuestros oídos. Aprendedlos y tened cuidado de ponerlos por obra. Es otra vez la voluntad de Dios. Enseñar la voluntad de Dios. Enséñame, Señor, tu voluntad. Y eso es ahora. Hermanos, eso es ahora que tenemos estos 5 minutos de vida, por la gracia de Dios, para estar sentados con su palabra en nuestras manos. Y enseñar, eso sí, es una responsabilidad. Los sacerdotes tenían la responsabilidad en el antiguo Israel de interpretar y de enseñar todo lo relacionado con los requisitos del culto, del templo, y todo lo relacionado con enseñar al pueblo la ley que Dios había puesto. Y era responsabilidad de los sacerdotes, de los escribas, de los maestros de aquel momento. Es una responsabilidad, os lo aseguro. Y creo que todos los que pasamos por aquí
si alguna vez veis que lo tomamos a la ligera, tened toda la libertad de decirnos tú, mejor ahí sentado. Pero en este caso es una responsabilidad. ¿Sabéis por qué? Dice 2 Corintios 2:17, el apóstol Pablo, cuando hablaban de parte de Dios, pero hablaban delante de Dios. Enseñar es una responsabilidad porque estamos hablando en nombre de lo que Dios está diciendo, pero Dios está ahí también sentado entre vosotros, controlando que lo que se hable o examinando que lo que se hable, y de toda boca ociosa el Señor va a pedir cuentas. Y cuando nosotros transmitamos la palabra de Dios a otro, seamos muy sensibles de transmitir precisamente que solo sea la palabra de Dios, la que esa persona necesita. No calditos calientes. Caldito caliente cuando estamos con la gripe. Pero cuando estamos enfrentando la vida eterna o la condenación eterna, hay que hablar la palabra de Dios. Por eso dice, enséñame ¿qué? Tus estatutos. En este caso, esas normas sociales que todo individuo, miembro de la sociedad, tenemos que tener, y son las normas sociales que Dios ha puesto. Enséñame tus estatutos. Ahora bien, la parte de Dios, enséñame tú, pero yo ¿cómo puedo aprender? Por eso el salmista continúa. ¿Cómo aprende? ¿Cómo era la técnica para día a día? Y esto a los que estáis estudiando, a lo mejor os sirve. Ya sea instituto o ya sea lo que toque. Mirad la técnica que tiene el salmista para estudiar. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En primer lugar, con mis labios. ¿Con mis labios qué? Pues cuando se utiliza esta expresión en el Antiguo Testamento, pues denota en general que es la comunicación, hablar. ¿Cómo se transmite el Evangelio? ¿Cómo se transmite? Hombre, claro, evidentemente leemos la Biblia, ya se nos está transmitiendo el Evangelio, pero ¿cómo hablamos a otros? Con mis labios. ¿Pero qué hacía con sus labios? ¿Repetir mantras? ¿Repetir rezos? No. Él había, con sus labios, contado todos, versículo 13, todos los juicios de tu boca. Con mis labios. ¿Qué podemos hacer con nuestros labios? Aparte de hablar la palabra, o recitar, o manifestar, o transmitir la palabra de Dios. ¿Qué se puede hacer con los labios? Si tenéis alguna duda, Santiago capítulo 3 nos habla acerca de lo que se puede hacer con la lengua. Lo que hay detrás de los labios. ¿Qué se puede hacer? Pues mismo salmista, en el Salmo 12, se habla de que con los labios se puede lisonjear. Hoy diríamos hacer la pelota con algún interés. O se puede mentir, Salmo 31, 18. Se puede hablar maldad, Salmo 140. Se puede hacer perversidades o hablar perversidades en Proverbios. Nos habla un par de veces de este asunto. Qué cantidad de cosas horribles podemos hacer con los labios. Pero ¿por qué quieres ser conocido? ¿Por tu boca o por una persona que con sus labios, y el pueblo de Dios somos responsables de esto, con nuestros labios? Job 2:10 dice que Dios hablaba dando testimonio de la santidad de Job, diciendo que de sus labios no salía pecado. Puede haber en los creyentes los labios jubilosos, alegres, lo vamos a ver ahora a continuación. Labios sin engaño, Salmo 17:1. Labios que hablan la palabra de Dios. Salmo 119:13. Con mis labios he contado todos tus juicios. ¿Cómo vamos a usar nuestra expresión oral? ¿Para bendecir o para maldecir? En segundo lugar, he enumerado todos tus juicios. Y en segundo lugar, ¿qué dice?
Segunda técnica de enseñanza. Primero, repetir. Hablar. ¿Os acordáis el otro día, no? Cómo aprendimos el versículo de 2 de Timoteo. 4, 7 y 8, ¿no? Así. Pero, ¿sabéis también cuál es la otra técnica? Gozarte. Me he gozado, me he alegrado. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. El creyente es una persona feliz. Pero no porque siempre le vaya bien, sino porque meditando en todo esto, como hablaba Ismael el otro día, nuestra salud mental va a mejorar. Indudablemente. Me he gozado, me he alegrado. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en tu salvación. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, dice el Salmo 119, 162. ¿Alegrarte en tu salvación? ¿Es que acaso no nos puede producir gozo, regocijo el sabernos salvos con la seguridad de una vida eterna en gloria? ¿Acaso no nos puede producir eso regocijo? ¿Cómo puedo limpiar hoy? Uno enseña y tú aprendes. Aprendamos con nuestra boca y alegrémonos estando ocupados en esto. Hay veces que cuando te mandan tareas y ves que se acerca la fecha del examen o de la entrega y la tarea no ha salido, parece como que no hubiera gozo, ¿no? Se acerca el examen y no ha salido. Pues aquí el Señor te dice, gózate y alégrate. Porque eso requiere un esfuerzo, evidentemente. Entregar una tarea a tiempo requiere de mucho esfuerzo. Pero qué gozo poder trabajar precisamente en cosas que ayudan a tu vida espiritual. ¿Y qué es lo que ayuda a tu vida espiritual? La palabra. Meditar y ahora aprender hoy todas estas cosas. Pasado, presente, ¿y ahora qué? Muchos me preguntan, ¿qué te queda para terminar? No, primero preguntan, ¿cuánto llevas? Y luego, ¿cuánto te queda para terminar? Pues aquí el salmista, si se lo llegan a explicar, aquí te lo explica muy bien. ¿Qué me queda para terminar? No voy a terminar. Siempre hay que seguir. Por eso, en los últimos 2 versículos de este texto nos dice, te alabaré, futuro, con rectitud de corazón. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré. ¿No estás aprendiendo ya? ¿No estás ahora en presente? Sí, pero es que el salmista dice, en tus mandamientos meditaré. Consideraré, futuro, tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo se limpia en el futuro? Igual que en el pasado e igual que en el presente. ¿Cómo te mantienes puro? Arrimándote a la palabra de Dios y viendo pues lo que va a hacer aquí el salmista en el futuro. Meditaré en tus mandamientos. Meditar no es ponerse en plan zen. Yo ya no puedo ni siquiera cruzar las piernas y dejarlas. No puedo. Yo hacer un Buda no puedo. Me tenéis que llevar a la risaca. Pero meditar no es ponerte así. No. Meditar es considerar seriamente esa información que tienes. Es considerar seriamente esto. A eso se refiere. A reflexionar. No a tragar como un pez el anzuelo, sino a reflexionar. Considerar seriamente que lo que tienes tiene tanto valor, como hemos leído, que es para pensárselo y estar pensando en ello. ¿Y qué tienes que reflexionar? ¿O qué meditaré? En tus mandamientos. Otra vez, la palabra de Dios. ¿Es que no hay otra cosa? ¿Es que no tenéis otra cosa en la boca? Bueno, pues imagínate, si tenemos muchas personas que nos dicen muchas cosas que podemos hacer, y algunas hasta son divertidas pero cuando el que habla es el Creador, no habrá que poner una prioridad, y cuando hable el que más sabe y el que más te entiende y el que te ha creado y el que tiene el poder absoluto y eterno,
no será para que digamos, mientras el Señor esté hablando, los demás que se callen. A eso se refiere el salmista. En el tiempo futuro, mientras el Señor me tenga, yo seguiré meditando en tus mandamientos, en tu voluntad. ¿Qué hará también? Primero va a meditar y ahora dice, consideraré tus caminos. ¿A qué se refiere aquí? Considerar, podríamos pensar, dice, planificaré. Pero aquí el salmista ya no está pensando en cómo va a ser su camino en el futuro, sino está diciendo, voy a considerar cómo debe de ser tu camino para mí en el futuro. Porque sabéis que hay dos caminos, ¿verdad? Camino, lo repetiremos muchas veces, se refiere al estilo de vida. ¿Cuántos estilos de vida hay hoy, verdad? Pero solo hay un estilo de vida al que se refiere aquí el salmista. Tus caminos, Señor. No los caminos conforme a mi entender y a mis decisiones, sino que ese camino que yo quiero, ¿con qué hará limpio o con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo? Para que su camino sea como el que Dios ha estipulado. El estilo de vida según Dios. Y en un futuro, este hombre está planeando que ese camino suyo sea conforme al de Dios. Cuando estudiaba, había un profesor de economía que nos dijo, si alguna vez montáis una empresa, no solo tenéis que hacer que esa empresa los 2 primeros años, ¡pum!, termine saliendo adelante, que no sean de las que se caen, sino que tenéis que pensar más allá. ¿Cómo quisierais ver a vuestra empresa en 5 o 10 años? A futuros. Porque una empresa sigue adelante si sabe hacia dónde va y cómo quiere que sea. Y entonces nos decía, eso se llamaba escalar la empresa. Al principio en la empresa eres tú el que lo hace todo, pero en algún momento tú tienes que tener tiempo para tu familia y que la empresa haya otros que hagan otras cosas, que no tengas que hacerlo todo. De alguna manera es lo que el salmista está aquí transmitiendo. En un futuro voy a considerar cómo esa empresa de mi vida va a ser una empresa que vaya bien y que siga teniendo futuro. Y ese futuro solo lo tenemos en la presencia del Señor. Por eso el salmista dice, consideraré tus caminos, miraré cómo debo de vivir. No es tanto plantear tu futuro, lo que voy a hacer, voy a estudiar, que también voy a comprarme la casa, terminaré de pagar la casa, me iré de vacaciones en julio o agosto según me toque. Esos son planes que son o no son. Pero aquí el salmista está planteando el futuro. ¿Cómo será? Plantéate, consideraré cómo tiene que ser mi estilo de vida a futuros, que siga siendo conforme a la voluntad de Dios. Y por último, otra vez, me regocijaré. Estaré alegre. No solo ahora estoy alegre por ver el buen momento en el que pueda estar, sino que también mi intención tiene que seguir estando alegre y para eso hay que quitar muchas de las cosas que desde antiguo y ahora nos pueden hacer entristecer y cosas que son las que no le agradan al Señor. No me regocijaré de tus estatutos. Otra vez, en la palabra, deleitarse. Me regocijaré con esto. Con los estudios. Es que esta asignatura es de evaluación continua y no acaba. De manera que siempre esta asignatura de aprender las cosas del Señor, la voluntad del Señor, esta no acaba, esta es de por vida. Y a futuros, decir, no es que me queda ya este año y acabo. Es que a futuros yo no quiero dejar de estudiar, porque eso es lo que me va a dar a mí el poder tener una vida pura, una vida conforme a la voluntad del Señor. Y eso es lo que nos llama el Señor. En el Nuevo Testamento se llama la santificación progresiva. Es seguir, ser santos, como Dios es santo, pero continuar siendo santificados cada vez hacia adelante. Esto tiene que producir regocijo. ¿Y qué es lo último que va a hacer el salmista a futuros para limpiar su camino?
no me olvidaré de tus palabras. La segunda parte del versículo 16. No olvidaré tus palabras. Y aquí otra vez está el conflicto. O la comparativa. Qué olvidadizo soy, pero Dios no olvida. ¿De qué no se olvida Dios? Dios no se olvida de su pueblo. Y esto nos tiene que dar ánimo. Yo no me olvidaré de tus palabras para tener todos estos beneficios espirituales que nos hemos estado viendo. Pero es que tenemos que estar contentos, muy gozosos de decir, aunque yo me olvide, Dios no se olvida de su pueblo. No se olvida de su pueblo. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Dice Isaías 49:15. Aunque incluso ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. Y si mi Señor no se olvida de mí, pongamos todo el empeño en no olvidarnos de Él. Y no nos vamos a olvidar de Él mientras llenemos nuestra vida con su palabra, con sus estatutos, con sus testimonios. Así es como se limpió en el pasado, así como debemos limpiar hoy y así como deberemos seguir limpiando a futuros. El miércoles me decía Raquel, yo le decía a Raquel que hoy iba a hablar precisamente de cómo limpiar las manchas de la vida. Y ella me recomendó el spray de quitamanchas que utiliza. Yo le pregunté si es efectivo. Yo de vez en cuando le pego algún tiro a las manchas, pero luego no, cuando saco la ropa yo la atiendo, pero no miro cómo se han quedado. Pero ella dice que las echa todas las manchas, pero las quita casi todas. Pero bueno, es lo que hay. Las quita casi todas. Pero dejar alguna mancha producida por el pecado no es opción para nosotros. No es opción para nosotros. No es opción porque Dios lo advierte muy claramente, que ese pecado que el Señor Jesucristo no haya limpiado con su sangre preciosa, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Toda mancha ahí queda, como no la haya removido el Señor. Y la muerte y el Hades, dice Apocalipsis 20, entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Fijaos si no es importante darle importancia a lo que mancha y a la mancha que queda. Hoy hemos visto que siempre debemos estar en zafarrancho de limpieza. En el pasado, ahora en el presente y en el futuro mientras el Señor nos tenga aquí. Para mantener nuestro camino puro y continuar purificándonos. Zafarrancho de limpieza continuo. Y hoy te toca limpiar. A todos y cada uno de los que estamos aquí. Pero la efectividad del trabajo de limpieza de tu vida es por medio de la gracia de Dios, por medio de la obra de Cristo. Esa efectividad solo es posible en Cristo, que es el que realmente cargó con tus pecados, con tus manchas. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El apóstol Juan, en su primera epístola, en su primera carta, hablaba con todo el cariño a sus lectores. Era ya un hombre muy anciano. Y él les decía, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados. Pasado,
o presente. La limpieza es en Cristo. ¿Por qué? Hermanos, Juan 15:5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Oremos. Nuestro bendito Dios y Padre, te damos las gracias por esta provisión tan excelente por medio de tu palabra y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos conocer su obra, para que podamos conocer nuestra realidad, para que sepamos que todos estamos manchados con el pecado y solo en Cristo está la limpieza completa de nuestros pecados. Pero la responsabilidad también es nuestra en escuchar esta palabra y en hacerla nuestra en nuestro corazón. Y no solo aquí, sino luego esa Biblia que tenemos, poderla seguir leyendo, meditando, considerándola. Salva a tu Señor y edifica también a tu iglesia para que juntos podamos dar ese mensaje que solo viene de lo alto, el mensaje de amor en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que desde esta iglesia sigamos dándole de todo corazón, con todo nuestro corazón, la autoridad y la voz a la palabra de Dios, porque predicamos a Dios y estamos delante de Él. Ayúdanos, Señor, para que en esta semana también podamos estar considerando estas cosas, hablando de tu palabra a otros y hablándonos tú a través de ella. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.